Buenas tardes o buenos días a todas y a todos. En este artículo yo me planteo explorar los orígenes, las estrategias y las proyecciones futuras de la agricultura a tiempo parcial en el Penedès, una región de especialización vitícola entre las provincias de Barcelona y Tarragona. Bien, la agricultura a tiempo parcial es una forma de organización y una forma de pluriactividad que se orienta a la obtención de ingresos externos para garantizar la reproducción de unas explotaciones que estarían destinadas a desaparecer bajo las sucesivas crisis agrarias y las tesis de la modernización y la globalización agroalimentaria. Se trata de un ajuste estructural parcial y una proletarización como adaptación microeconómica al capitalismo agrario. A nivel estadístico se plantea como algo estable, puesto que siempre habría pues, categorías de explotaciones que encontrarían problemas para reproducirse y optarían por la agricultura a tiempo parcial. Pero a nivel de explotación, esta se plantea como inestable, puesto que se habla de ella como una fase en el proceso de desaparición de las explotaciones. Esta situación dialoga también con los procesos globales de desagrarización, que son la pérdida de centralidad de la agricultura, tanto a nivel económico como social y cultural, ¿no? Que se traduce en el desplome generalizado en el número de activos y explotaciones agrícolas. De hecho, proyecciones futuras hablan de que las formas de subsistencia basadas únicamente en la producción agrícola serán difíciles de encontrar. En este sentido, el sector vitícola es un sector con una amplia presencia de agricultura a tiempo parcial, ¿no? Puesto que ha vivido importantes reconfiguraciones de las fuerzas productivas, una importante especialización y singularización. Y esto, juntamente con la naturaleza del propio cultivo, pues hace que la ATP sea relativamente fácil. Los principales objetivos de este artículo son dos. El primero es explorar los orígenes, las transformaciones y las formas contemporáneas del ATP en contextos vitícolas, ¿no? Y distintas influencias como los mercados agroindustriales, la externalización, las nuevas tecnologías agrarias, cuáles son los nuevos intereses del ATP, si es que son nuevos, qué influencias tiene el género y la genealogía o el valor simbólico del patrimonio. También pretendo analizar las trayectorias de las explotaciones a tiempo parcial en segundas generaciones y sus discontinuidades en la desagrarización, ¿no? Para ver el rol que ocupa la ATP en esta desagrarización o si es una fase en la desaparición de las explotaciones o si las lecturas no son tan lineales como parece. La metodología del estudio se ha basado en el método etnográfico bajo una perspectiva procesual e intergeneracional. Se ha basado en 16 entrevistas en profundidad a miembros de 4 familias o de 4 explotaciones vitícolas gestionadas a tiempo parcial, juntamente con años de observación no participativa basada en la experiencia laboral que tengo en el sector, ¿no? El estudio se ha llevado a cabo en las comarcas del Alt y Baix Penedès, que concentran el 40% del viñedo catalán y en las cuales solo el 20% de titulares, más o menos, se dedica exclusivamente a la agricultura. Bien, a la derecha aparece un mapa de las 2 comarcas y los municipios donde se sitúan las explotaciones y a la izquierda aparece el genograma de estas familias vinculadas a las explotaciones. Y vemos cómo se ha dividido los informantes en 3 generaciones según la generación que ocupan respecto a la agricultura a tiempo parcial. Por ejemplo, la primera generación serían los jefes de explotación actuales, que son quienes iniciaron la agricultura a tiempo parcial, mientras que venían de unos padres que practicaban agricultura de dedicación exclusiva. Sobre los resultados, sobre en concreto el origen de las estrategias de ATP, vemos cómo en una primera generación la gente que empieza a practicarla cuenta con educación media y superior, con el objetivo de escapar del campo. El trabajo agrario en sus familias estaba muy desprestigiado. Era la época donde la modernización y la revolución verde estaban a la orden del día y ante la imposibilidad de seguir creciendo y depender únicamente del sector agrario, los padres de los informantes, de los agricultores a tiempo parcial, se aseguraron que tuvieran una educación que les permitiese entrar en un sector industrial, sobre todo y administrativo, que estaba en auge en la comarca. Por lo tanto, todos ellos empezaron con trayectorias laborales fuera del sector agrario. Aún así, fueron colaborando puntualmente a través del trabajo familiar, en la explotación y en el viñedo. Los informantes detectan factores externos facilitadores de la ATP, como son la industrialización, las infraestructuras de comunicación y también el surgimiento de nuevos sectores laborales que sobre todo eran cercanos, estables y mejor remunerados, lo cual les permitió dedicarse a otra cosa sin necesidad de hacer ninguna migración interna. Vemos también cómo las variables genealógicas y de género marcan distintas formas de incorporación a la ATP. Vemos cómo los hombres empezaron a trabajar en el sector industrial y vivieron un proceso gradual e inconsciente de adquisición de conocimientos e implicación progresiva en la explotación, porque fueron socializados ya en la tierra y en el uso de maquinaria.
Como dice un informante, dice, no pienses en hacer una cosa distinta, ya se daba por hecho y creces y te dejas llevar por la inercia y el tiempo. Es decir, se daba por hecho, pero ellos ya trabajaban en la industria. En el caso de una mujer, jefa de explotación, ella trabajaba como administrativa en su juventud y decidió conscientemente tomar las riendas de la explotación de sus padres cuando ella tenía más de 50 años y sus padres ya fueron muy mayores y fueron incapaces de entomar el proceso de emparrado de las cepas y de tecnificación. Aún así, ella no fue socializada en la tierra y no contaba con conocimientos agrarios ni contaba con maquinaria, es decir, no se le transmitió básicamente casi nada. Y lo que viene a decir en la cita es que se incorporaron al sector sin tener básicamente ni idea. Sobre el despliegue de estrategias, vemos cómo la mayoría de explotaciones, que las llevan hombres que trabajan en el sector industrial, han dimensionado y tecnificado la explotación a través de una estrategia basada en crecer a través de la tierra, ¿no? Que lo que busca, comprando nuevas fincas y nueva maquinaria, es mejorar la rentabilidad de las explotaciones para hacerlas complementarias de la ocupación principal, fuera del sector agrario. Ellos ven cómo la ATP está facilitada por las jornadas intensivas y flexibles del sector industrial, por el cooperativismo agrario y la cooperación entre explotaciones, por el emparrado y la tecnificación, y por la externalización de aquellas tareas no mecanizables que por lo general ocupan mayor tiempo, ¿no? Todo ello hace de las explotaciones ATP explotaciones igualmente eficaces y eficientes y ha favorecido pues, el ahorro de tiempo para poder seguir manteniendo el trabajo principal. Existen también disimilitudes entre los hombres y la mujer, puesto que la mujer no contaba con conocimiento ni contaba con maquinaria, ella no ha dimensionado la explotación, no ha comprado nuevas tierras y ella se encarga de las tareas manuales sobre el viñedo, mientras que externaliza las tareas mecanizadas. Todos los integrantes de este estudio hablan de autoexplotación y sobreesfuerzo. Hablan de una doble presencia en el trabajo industrial y en el viñedo, difícil de llevar, que muchas veces implica innovar para ahorrar tiempo, implica labrar durante las noches o aplicar tratamientos en horas intempestivas, y que todo ello además sobre quien impacta sobre las mujeres, porque son quien terminan llevando el peso del hogar, ¿no? Y quien desde la base sostienen este sistema productivo. Sobre el relevo generacional y las trayectorias futuras de la ATP, vemos como dos de las explotaciones analizadas no tendrán relevo generacional. En estas explotaciones, la segunda generación, los descendientes de los agricultores a tiempo parcial, cuentan con estudios superiores y han vivido una distribución de los roles diferenciada, es decir, los hombres han sido socializados en la tierra, en el uso de maquinaria y en conocimientos agrarios, mientras que las mujeres no, o muchísimo menos. Ninguna de las mujeres, por ejemplo, le enseñaron de joven a llevar el tractor, mientras que los hijos varones, todos ellos, pues saben hacerlo. Aún así, sobre todo los hijos varones, se plantean la actividad agraria como una última opción, como algo que solo emprenderían si se encontraran en una situación pues, muy precaria. Aún así, todos muestran un apego a la tierra familiar importante, una concepción de la tierra como parte de la familia y parte de la casa, y si bien no quieren continuar con el trabajo agrario, sí que quieren mantener su propiedad, ¿no? Quieren mantener el patrimonio familiar unido, digamos. Por otro lado, hay una explotación que ya cuenta con relevo familiar también a tiempo parcial, de manera que el tiempo parcial continúa. Es la explotación de mayor tamaño, con mayor implicación en el trabajo familiar de los descendientes y con una red de soporte familiar importante. La segunda generación sigue viviendo en el pueblo, sigue viviendo en la propiedad familiar y toda la familia colabora en las tareas agrícolas. En este caso, el relevo es masculino, es una persona, es un hombre con estudios básicos y que también trabaja en el sector industrial y sigue una estrategia similar a las de sus progenitores, ¿no? Orientada a crecer a través de la tierra y tecnificar la explotación todo lo que se pueda. No obstante, este crecimiento está orientado a, en un futuro, poder pasar a la dedicación exclusiva a la tierra, de manera que se plantea la ATP como un salvoconducto a esta dedicación exclusiva. Por otro lado, se cuenta con una explotación que ha planteado el relevo familiar a través del trabajo a tiempo parcial, pero también de la diversificación. En este caso es un relevo femenino y una segunda generación que cuenta con estudios superiores, sobre todo en enología y ciencias ambientales, lo cual hace que sepan bastante de qué están hablando. Plantean trabajar menos hectáreas de tierra y cambiar la estrategia de su padre de crecer a través de la tierra para crecer a través de la diversificación. De este modo, pretenden recuperar la producción de vino de calidad, sostenible y artesanal en pequeña escala, ¿no? Y de hecho ya tienen una bodega en la propiedad familiar que está en proceso de legalización. Las sucesoras, en este caso, adolecen de una transmisión del conocimiento agrario sesgada por razones de género, ¿no? Ya que son conscientes de que si fueran hombres ya sabrían llevar el tractor y tendrían un conocimiento mucho más amplio sobre la gestión del viñedo. Y de hecho intentan que su padre les transmita este conocimiento, pero se encuentran bastantes resistencias.
Como discusión, podemos decir que la agricultura a tiempo parcial implica factores económicos y que son importantes, evidentemente, pero también socioculturales, que están relacionados con la identidad, el capital simbólico o el parentesco, que están invisibilizados, pero que explican una ATP que es innecesaria para la subsistencia del grupo doméstico. La externalización, la tecnificación y la cooperación han liberado tiempo y permiten una mayor flexibilidad y eficacia, pero aún así la ATP comporta una importante sobreexplotación, que esto desalienta también que nuevas generaciones pues quieran continuar con esta forma de organización. La ATP acentúa la presencia múltiple de la mujer en el trabajo remunerado doméstico y de cuidados, mientras que las descendientes mujeres no son identificadas como sucesoras válidas, porque el patriarcado agrario y la tradición sigue mandando y sigue organizando la distribución de roles dentro de las familias. Las trayectorias futuras se presentan heterogéneas, de manera que esto plantea los cuestionamientos lineales de desaparición o continuidad a través de la ATP. En un caso, vemos cómo con la pérdida del trabajo agrario se producirá la desagrarización de las segundas generaciones, pero en otro de los casos, con la continuidad del trabajo agrario, con la continuidad de la ATP y su futuro salto a la dedicación exclusiva, vemos cómo el proceso de proletarización puede verse revertido y mientras que la desagrarización familiar no avanza, sino que se mantiene en stand-by. Por otro lado, vemos cómo la propuesta de una ATP diversificada y la disminución del trabajo agrario habla de la diversificación como algo positivo para el relevo generacional y la refeminización de las explotaciones. Esto hay varios autores que lo comentan. Y en este caso, todo apunta a una reagrarización de una segunda generación que por el momento no se dedica al sector agrario, pero que se dedicará en los próximos años o meses. Y para terminar, las conclusiones y próximos pasos, cabe decir que la ATP analizada no responde a la necesidad de una renta secundaria para sostener las explotaciones, ¿no? Sino que el trabajo en la industria facilita el crecimiento de las explotaciones, la mecanización, la tecnificación, la externalización, en unas transformaciones que son características del ajuste estructural clásico. La ATP, más allá de una etapa de transición hacia la desaparición de las explotaciones, acaba siendo una forma de encajar en las condiciones del sistema agroindustrial. La ATP también ha supuesto la proletarización de las primeras generaciones que la practican, pero también una desaceleración del cambio de estructuras agrarias que ha permitido aplazar circunstancialmente el proceso de desagrarización familiar. De este modo, los procesos de cambio no se proyectan de manera lineal ni homogénea, sino que generan nuevas formas de permanencia o salida del sector, siguiendo trayectorias de desagrarización y reagrarización, que combinan motivaciones económicas con lógicas sociales, de género y simbólico-culturales. Los próximos pasos, que de hecho ya los he estado dando, son explorar las dimensiones socioculturales que están en la toma de decisiones sobre la Tierra y en la ATP, y ver cómo estas dimensiones que subyacen a las económicas, pues también dialogan con la desagrarización familiar.